Cuando hablamos de planificación-programación, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de programas, estamos hablando del plan. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Empecemos de abajo para arriba. El plan define el marco general de la estrategia de gobierno. Plantea objetivos generales referidos a un país, una región, una provincia o un sector. No tiene la precisión de los programas y menos aún de proyectos. ¿Cuál es el problema que enfrentamos muchas veces nosotros? Es que no hay plan. Entonces, cuando no tenemos plan, no tenemos el objetivo dentro del cual queremos inscribir lo que sigue, que es un programa, que es similar a la definición de proyecto, que es un conjunto de actividades seleccionadas para alcanzar un resultado deseado con recursos, tiempo y espacio acotados, pero en el programa estos resultados y metas a lograr son espacios de tiempo y de recursos más amplios que el proyecto. En contextos de incertidumbre, es preferible, es sugerible, es recomendable trabajar en la perspectiva de proyectos, porque finalmente un conjunto de proyectos hacen un programa, o uno puede considerar un programa e implementarlo a través de una serie de proyectos. Este sería el gráfico, es decir, yo tengo un plan, del plan se desprenden una serie de programas y de cada programa se desprenden una serie de proyectos. Pero muchas veces no hay plan y hay proyectos, y no hay programas, y muchas veces hay programas sin proyectos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo les sugiero lo de los proyectos? Porque cuanto más acotado sean los objetivos que perseguimos, los recursos que administramos, etcétera, más control tenemos sobre ello y por lo tanto tenemos más certidumbre de poder concretarlo. Cuanto más amplios son los objetivos, mayores los recursos, más incertidumbre va a haber de poder alcanzar esos objetivos amplios. Eso que dicen en muchas provincias, despacito silbando y por las piedras, es una lógica muy buena en términos de cómo enfrentar la incertidumbre. Sucesivos proyectos, fragmentar el programa en objetivos más pequeños, con recursos más acotados, nos da más certidumbre. No es garantía de éxito, pero nos da más certidumbre de poder acercarnos. ¿Cuál es el ciclo de los proyectos, los programas y los planes? Hay un momento en donde se diagnostican los problemas y se analizan a los actores. Ahora vamos a ver cómo. Se escoge frente a ese análisis de situación cuáles pueden ser, partiendo de un reconocimiento de problemas, cuáles pueden ser alternativas para resolver o enfrentar o mitigar ese problema. No necesariamente es una, puede haber varias, y es bueno poder identificar cada una de ellas y analizar cada una de ellas, cuál de ellas es la más conveniente que podemos implementar dada nuestros recursos o los recursos que podemos gestionar. Recursos que no son solo económicos, recursos que son económicos, son institucionales, son recursos de poder, son recursos humanos. Muchas veces las mejores alternativas, la Argentina es un ejemplo, el campo educativo lo es también, naufraga
no por falta de presupuesto, sino porque no están las instituciones con capacidad de poder implementar la complejidad que tiene esa iniciativa. O muchas veces está la capacidad institucional, pero no están los recursos humanos en cantidad y calidad y perfiles para poder implementarla en los tiempos que se requieren. En consecuencia, esas iniciativas fracasan. Entonces, el análisis de alternativa es central antes de tirarse a la pileta. Porque nunca nos olvidemos que como trabajamos en el sector público, administramos recursos que son escasos y son de todos. Y cuando el uso de esos recursos no se justifica en función de siempre de ciertos objetivos. Y se supone, como recién me preguntaba una colega, que es una muy buena reflexión, dado que yo dirijo una maestría en desarrollo humano, que la concepción de desarrollo humano, a diferencia de la concepción de desarrollo, que es la que impera y es hegemónica, es que el objetivo de un país cuando se desarrolla, o una región cuando se desarrolla, no es el objetivo de crecer económicamente. El crecer es un medio y no un fin en sí mismo. El crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para el objetivo de desarrollo, que ¿cuál es? El bienestar de la ciudadanía. La economía y un país debe crecer para que la gente esté mejor, no para que crecer no es sinónimo mecánico de mejora de la gente. Y el país y el mundo nos lo muestra muy rápidamente. Hay países que tienen el indicador fundamental es el producto o el ingreso per cápita, hay países con ingresos muy altos per cápita y la gente tiene indicadores sociales pésimos. Y otros países que tienen un ingreso per cápita mucho más bajo y con indicadores sociales mucho mejores. ¿Cómo se explica? Simplemente porque uno está orientado exclusivamente al crecimiento, le importa muy poco la gente, y otros les interesa concentrarse en la gente y en función de la gente crecen y distribuyen y asignan y utilizan los recursos de una determinada forma. Volviendo ahora al campo de los recursos públicos, nosotros administramos, mal o bien, en distintos niveles de jerarquía, recursos que son de la sociedad. Que nosotros también somos ciudadanos, pero estamos en el sector público. Tenemos doble condición. Aportamos con nuestros impuestos, pero también usamos esos recursos para darles un fin. Dentro de lo que es las tareas de un Estado complejo y una organización compleja, como es el Estado, hay muchos fines a satisfacer, con distintas jerarquías de prioridad, que no necesariamente las fijamos nosotros. Supuestamente las tiene que fijar el plan. Y está bien que nosotros peleemos para que lo que nosotros consideramos que es lo que nosotros hacemos, lo defendamos frente a otras, ante el decisor, que es el que decide cómo va a distribuir los recursos. Pero no nos olvidemos tampoco, entonces, que tenemos un compromiso, que los recursos que administramos tienen un resultado a ser alcanzado, y que si ese resultado no es alcanzado, estamos haciendo un mal uso de los recursos. Recursos que podrían ser utilizados para cumplir otros fines. Y entonces lo que fue una defensa, yo diría, racional, comprensible, adecuada, etcétera, se convierte en una mala asignación del recurso porque la implementación no alcanzó el resultado. ¿Se entiende? Bien, entonces, diagnosticamos problemas, analizamos los actores, analizamos las alternativas. Una vez que analizamos la alternativa, tenemos que seleccionar aquella que mejor se corresponda con los recursos que administramos y con los objetivos que pretendemos alcanzar. Para hacer eso, existen metodologías
de evaluación que se llama evaluación ex ante, para poder seleccionar cuáles son las alternativas mejores. Una vez que seleccionamos la alternativa, pasamos a la siguiente fase, que es la formulación del proyecto del programa. Una vez que formulamos el proyecto y programa, llega el momento de empezar la implementación. Cuando empieza la implementación, junto con la implementación, debería iniciarse la práctica de lo que se llama monitoreo y evaluación del programa o proyecto. ¿Por qué? Porque el programa o proyecto que nosotros formulamos supone una relación de causa-efecto, que lo van a ver plasmado en el árbol de problemas, que luego, dando vuelta a la moneda, se convierte en el árbol de objetivos. El árbol de problemas es el diagnóstico, el árbol de objetivos es el proyecto. Entonces, en ese árbol de objetivos, yo paso de una relación de causa-efecto a una relación de medios afines. Es decir, que para alcanzar tal objetivo tengo que hacer una serie de acciones. Esa serie de acciones en cuanto a tiempo y forma, tengo que asegurar que se vaya cumpliendo. Y la única forma de asegurar que se vaya cumpliendo es viendo si se van cumpliendo. Y eso se llama seguimiento o monitoreo, que no necesariamente tiene que ser de todas las actividades y acciones contempladas en el proyecto o programa, sino de aquellas que quienes formulan el programa o proyecto, quienes participan en la formulación, identificaron como las principales, que si esas fallan, se nos cae el programa o proyecto. Y de esas tenemos que identificar cuáles son, para saber cuáles son, tenemos que identificar los indicadores que tenemos que construir. En base a los indicadores que tenemos que construir, tenemos que identificar las fuentes de información que requerimos para esos indicadores. Tenemos a su vez que especificar cada cuánto tiempo necesitamos recibir esa información y de qué forma esa información, bajo la modalidad de reporte o informe, tiene que llegar a quien toma la decisión. Porque el monitoreo no es solamente reportar si las cosas se hacen o no se hacen. Obviamente que no tiene que hacerse a fin del año. Tiene que hacerse tampoco necesariamente cada semana. A veces ni siquiera todos los meses. Eso depende cuál sea la actividad que uno está llevando, si se hace cada 2 meses o cada 3 meses. Pero el monitoreo me tiene que decir si se hizo o no se hizo, si se cumplió el objetivo que se había programado, por ejemplo, realizar X capacitaciones, sino que también me tiene que decir si esas capacitaciones no se realizaron, ¿por qué no se realizaron? De modo tal que quien tiene que tomar decisiones no solo sepa en un momento adecuado que eso no se hizo por alguna razón y pueda reprogramar, tomar una decisión de gestión, pero reprogramando, porque si es vital y no se realizó como se suponía que debía realizar, compromete el resultado del proyecto y lo hace avisándome a tiempo antes de que termine el año. ¿Se entiende? Segundo, la mejor programación, como hablamos antes, es la programación orientada a solucionar problemas. Y la solución de problemas se refleja en lo que llama resultados. Entonces, la planificación por resultados lleva una gestión por resultados. Y si lleva una gestión por resultados, a mí, dando el ejemplo que a ustedes les va a sonar muy conocido, no se trata solamente de saber
si las capacitaciones se realizaron, seguramente. Si no, las capacitaciones, si se realizaron con la cantidad y calidad de las personas que tenían que participar. Y si las personas que tenían que participar de las capacitaciones fueron a todas las sesiones de la capacitación. Y si lo que se transmitió en la capacitación fue efectivo o no fue efectivo. Esto es, las personas que participaron de la capacitación, efectivamente la capacitación pasó por ellos. ¿Sí? Porque si no, no se cumplió el objetivo de la capacitación, pensando en resultados. Ahora, muy distinto es pensar que el resultado es solamente la realización de la capacitación. Y ahí nuevamente vamos por la solución buscando problemas. No se trata de capacitar por capacitar. La capacitación tiene un objetivo por detrás, que es lo que el problema le explica y le da sentido. Entonces, el monitoreo, así como la formulación, tiene que estar orientada a esos resultados. ¿Se entiende? Bien, una vez que empieza la ejecución por resultados, monitoreamos, porque es la única manera de nutrirnos para saber qué es lo que está pasando, y luego pasamos a la etapa de evaluación ya no del proceso, sino del resultado. ¿Y qué pasa si nosotros no monitoreábamos y el programa o proyecto no alcanzó el resultado que buscábamos? Nunca vamos a poder saber si no se alcanzó el resultado porque no se cumplieron algunas actividades o porque la relación de causa-efecto que construimos era incorrecta. Es decir, que la evaluación es un aspecto fundamental de conocimiento. Es bajar nuestro nivel de soberbia, de pensar que quienes formulamos somos los genios y todo nos va a salir bien. No, tal como decía Hannah Arendt, lo más probable es que no alcancemos los propósitos. Por lo menos todos los propósitos. Algunos sí y otros no. Y los que no, tenemos que saber por qué no. Y si no tenemos monitoreo, siempre vamos a estar con el interrogante, bueno, no pudimos alcanzarlo porque no llegaron los recursos para hacer la capacitación en tiempo y forma. Pero si con el monitoreo sabemos que no llegaron los recursos y entonces podemos definir una acción particular para que lleguen y reprogramar la acción de la capacitación antes de que termine el año. Si no terminó el año, no alcanzamos los resultados y nos lavamos las manos porque no llegaron los recursos. Y eso no es una gestión por resultado. Tampoco es una planificación por resultado. ¿Entienden la diferencia? Bien, una vez que uno hace la evaluación alimenta nuevamente el ciclo de programación. Y una de las cosas que vamos a ver en la planificación estratégico-situacional es que este ciclo, que es el mismo que en la normativa, la gran diferencia en cuanto a reconocimiento de estas etapas es que se dan sincrónicamente, permanentemente. No es que no se formule, no es que no se haga monitoreo, no es que no se haga evaluación, no es que se haga diagnóstico. Se hacen permanentemente esos diagnósticos, pero en forma iterativa y constante. ¿Por qué? Porque vivimos en contextos de incertidumbre, como los que vive ahora la Argentina. ¿Qué significa lo que estamos viviendo ahora en la Argentina? ¿Que se cae la Argentina? No. No hay ningún país que se caiga. ¿Que tenemos situaciones más difíciles? Tenemos situaciones más difíciles. En contextos así, todos los que tenemos responsabilidad de programas tenemos que juntarnos y ver cómo, frente a esta situación, podemos o debemos redefinir nuestros programas o nuestras iniciativas en función de los cambios en el contexto, porque no son los mismos que teníamos hace un mes o hace 15 días.
Si cerramos los ojos, la historia nos pasa por arriba. ¿Sí? Recién hablábamos en el café, y me decían unas colegas, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Claro que es difícil, pero justamente frente a estas situaciones es cuanto más se necesita el esfuerzo de reflexión, de programación. Porque si no, efectivamente, es el mercado el que nos domina y nosotros renunciamos a actuar. Renunciamos a la transformación, renunciamos al cambio. Nuevamente tenemos diagnóstico, tenemos formulación, ejecución, evaluación. Se supone que hay una deliberación permanente. Siempre el ejercicio de planificación y evaluación se hace en equipos, no lo hace una persona. Por lo tanto, al hacerlo en equipos hay tensiones, hay diferencias, y es lógico que lo haya, y se supone que debe haber una síntesis. En esta construcción uno podría o debería, en un país democrático, tratar de convocar a los actores que forman parte del escenario, no hacerlo tecnocráticamente, encerrado en cuatro paredes. Porque eso también supone construirle lo que llama viabilidad política al programa o proyecto. En el escenario se identifican a los actores que están relacionados con él o los problemas que queremos resolver. Se identifican las opiniones que cada uno de los actores tienen sobre el problema y se identifican subjetivamente, siempre se construye subjetivamente, los intereses respecto de las posibles soluciones que cada actor tiene o pone en juego frente a una iniciativa como la que queremos encarar. Y con ello tenemos lo que se llama un mapa de actores. A partir del mapa de actores construimos un gráfico que ordena las opiniones de los actores en términos de causa-efecto, lo completamos y corregimos con las perspectivas de los técnicos y la deliberación en términos de medio-fines y tenemos el árbol de problemas y objetivos.